A continuación, y para cerrar este acto de instalación, se dirige a ustedes el doctor Jaime Alberto Cabal San Clemente, presidente nacional de FENALCO. Muchas gracias. Bueno, un gran saludo y muy buenos días para todos. El agradecimiento por haber aceptado nuestra convocatoria en este congreso que iniciamos hoy. Y saludo pues muy especialmente a nuestra secretaria de Desarrollo Económico, María Isabela Romero, igualmente a Carlos Gedón como presidente de nuestra Junta Directiva Nacional, Rafael Madero, presidente de la seccional del Atlántico, Gilda Castro, nuestra directora ejecutiva, por supuesto a todos los miembros de la Junta Directiva Nacional de FENALCO aquí presentes, a los miembros de la Junta Directiva de la seccional del Atlántico. Saludo igualmente a todos los miembros de las juntas directivas de FENALCO, los directores ejecutivos, mi equipo de la presidencia, a los honorables senadores y representantes que están aquí acompañándonos, igualmente a todo el equipo del alcalde Alejandro Char, un agradecimiento muy especial por su apoyo, igualmente el agradecimiento al gobernador Eduardo Verano. Ellos se integrarán en el transcurso del día y de mañana. Saludo muy especialmente también a todos los dirigentes gremiales nacionales y regionales que nos acompañan, al señor presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel Fernández, igualmente a todos los colegas del Consejo Gremial que están aquí presentes. Saludo muy especial al querido amigo Antonio Sola, quien nos va a acompañar magistralmente con su conferencia, a todos los miembros de la gran familia FENALCO, a los miembros de la Fuerza Pública, a los representantes de los medios de comunicación, por supuesto, mi familia, Claudia y Jaime Andrés. Damos inicio hoy a esta versión número 79 de nuestro Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios FENALCO, los mismos años que tiene fundado nuestro gremio. Y tiene un significado especial realizarlo aquí en Barranquilla después de 18 años. Lo hacemos como un homenaje de reconocimiento a la pujanza y progreso de esta bella ciudad y al empuje de sus gentes. También tiene un motivo trascendental porque tomamos la decisión el mismo día en que el Gobierno Nacional hundía la posibilidad de responder al compromiso de la ciudad como sede de los Juegos Panamericanos. Este es nuestro apoyo y respaldo a los barranquilleros y atlanticenses. Quiero recordar que hace un año, por estos días, en nuestro congreso celebrado en Cali, hacíamos con mucha preocupación el análisis del primer año de gobierno de Petro, con la pregunta, un año después, ¿hacia dónde va Colombia? Desde nuestra posición en FENALCO y en el desarrollo de las intervenciones, el balance fue muy negativo y tanto el presidente como el gobierno se rajaron. También pronosticábamos para este segundo año que pasó una tendencia de mayor incertidumbre y un escenario donde el país en todos sus frentes iba a empeorar bajo el mando de un presidente radicalizado y con el rumbo perdido, como efectivamente ha sucedido en uno de los mayores desgobiernos de la historia de Colombia. Por supuesto que es necesario hacer el balance de los 2 primeros años de gobierno, pero permítanme primero compartir con ustedes que la gran preocupación de FENALCO y de la gran mayoría de los colombianos no es solamente lo que ha pasado en este periodo, sino lo que puede pasar en estos 22 meses que restan del gobierno y los años venideros después del año 2026. Por esta razón poderosa es que la temática del Congreso este año gira alrededor de la preocupación por el futuro del país y con la seguridad de la afirmación de que solo unidos seremos capaces de construirlo. Bienvenidos a nuestro Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios FENALCO 2024, unidos por la Colombia del futuro. Además de nuestra visión y posición como gremio, escucharemos la visión de futuro que tienen distintas personas y grupos de opinión de nuestro país y el exterior.
En efecto, compartiremos la visión de los mandatarios locales y regionales, igualmente la visión sobre la economía y la política, lo que piensan los jóvenes, las mujeres, los empresarios, los periodistas, la comunidad internacional y también los expresidentes del país. Creo que al finalizar tendremos una visión muy completa de cómo vamos y construimos con unión y esperanza la Colombia del futuro, que es el propósito fundamental de este Congreso. El balance de estos 2 años es indispensable para poder hablar del futuro, precisar de dónde venimos, dónde estamos y tratar de prever para dónde vamos. Cuando los periodistas el 7 de agosto pasado nos solicitaron como gremio hacer un balance de estos 2 años del gobierno de Petro, no encontramos una frase más apropiada que describir un desbarajuste y un retroceso general del país. Y en realidad, eso es lo que observamos y sentimos la gran mayoría de los colombianos, un país desbarajustado, desordenado y con un retroceso por donde lo miremos en todos sus frentes. Por su parte, el presidente de FENALCO señaló que en los 2 años que va este gobierno el país ha tenido un desbalance general, que la economía colombiana pasa por su peor momento desde la pandemia y se profundiza la incertidumbre política entre los actores económicos. Además, los índices de inseguridad y control de la fuerza pública de los territorios es cada día peor. FENALCO Nacional habla de ciertos puntos específicos: el mal momento de la economía, el deterioro de la seguridad, escándalos de corrupción, inestabilidad ministerial y un preocupante manejo de las relaciones internacionales. Vamos a analizar algunos porque es entendible que no tendríamos el tiempo para hacerlo en su totalidad y preferimos centrarnos en el futuro y no en el pasado. Si analizamos la seguridad, los resultados y la situación en todas las ciudades y territorios del país no puede ser más dramática, convirtiéndose en uno de los temas que más preocupa a los colombianos, con un significativo deterioro de la calidad de vida por el incremento de las extorsiones y los secuestros en las ciudades y poblaciones del país. La seguridad es una de las mayores preocupaciones para los colombianos, afectando su vida diaria y bienestar. Hoy te cuento cómo la percepción de crimen y delincuencia está moldeando la experiencia de vivir en Colombia. 2/3 partes de los ciudadanos, es decir, un 65%, creen que el crimen y la delincuencia han aumentado en su comunidad. Es más grave e insólito aún la pérdida del control territorial de nuestra fuerza pública, que se incrementa con avances de presencia de la guerrilla y los grupos armados al margen de la ley, donde la población civil sufre extorsiones, masacres y asesinatos con un notorio aumento del reclutamiento de menores. Contamos sobre la situación que se presenta en el departamento del Cauca, diferentes enfrentamientos entre la guerrilla de las disidencias FARC y el Ejército Nacional. Importante también decir que las autoridades tienen en su poder evidencias cómo están reclutando menores de edad y los están instrumentalizando, los están usando como escudos humanos para que la fuerza pública no ingrese a zona rural del Plateado. En efecto, podemos ver algunos de los indicadores más importantes utilizando como fuente el Observatorio de Seguridad del Consejo Gremial Nacional. En lo que va corrido del 2024 hasta junio, el Ministerio de Defensa reporta en el número de casos de extorsión un aumento del 27.5% frente al primer semestre del 2023. Muchos de estos casos lamentablemente han caído en nuestros comerciantes de Colombia. Por su parte, la Fiscalía informa 1.141 casos de secuestro en el primer semestre de este año, comparado con los 1.112 del mismo periodo del año pasado. Las cifras del Ministerio de Defensa difieren desde la Fiscalía, que informa un aumento del 70% entre el primer semestre de este año respecto al año anterior en acciones terroristas. El sistema de monitoreo de la JEP en cuanto a enfrentamientos de grupos armados con la fuerza pública señala que estos pasaron de 55 en el primer semestre del año pasado a 112 en lo que va corrido del año, lo cual ha generado también un incremento del 31% en los desplazamientos masivos. Asimismo,
El informe dice de un alarmante aumento del 26% en el reclutamiento de menores por parte de la guerrilla en este periodo. En cuanto a homicidios y masacres, mientras el número de homicidios y líderes sociales defensores de derechos humanos continúa en niveles máximos históricos, el número de masacres es estable. El número de homicidios afortunadamente disminuyó 3.2, especialmente en las ciudades capitales. En ese sentido, la seguridad ciudadana en las principales ciudades del país, además de la ligera disminución de la tasa de homicidios, también registra disminución en hurtos a personas, vehículos, residencias y establecimientos de comercio. En efecto, las mayores reducciones se presentan en las 3 principales ciudades del país, según la Fiscalía: Bogotá con el 8.7%, Medellín con el 25.5% y Cali con el 16.4%. Podemos concluir que mientras los alcaldes, conjuntamente con la policía, hacen grandes esfuerzos por mejorar la seguridad en sus ciudades, la seguridad pública en los territorios nacionales se deteriora y agrava a un ritmo sin precedentes como consecuencia de la fallida y nefasta política de paz total, política que ha generado permisivamente un crecimiento alarmante y desbordado de los grupos integrantes al margen de la ley y con el obvio crecimiento de las hectáreas dedicadas a los narcocultivos. El avance y presencia de los grupos al margen de la ley en los territorios nacionales es de llorar. Veamos solo algunos ejemplos. Por ejemplo, el ELN pasó de 149 grupos en el año 2019 a 232. Las autodefensas de Colombia del Clan del Golfo crecieron en un 84%. Mientras tanto, las disidencias de la FARC en un exagerado 141% al tener hoy 299 grupos activos en la geografía nacional. Es decir, volvimos a retroceder 30 años, lamentablemente, durante los 2 primeros años de este gobierno. Pasando a la situación económica del país, vemos que el balance también es pobre y negativo. Vemos que la economía pasa por su peor momento desde la pandemia y se ha profundizado la incertidumbre política entre los actores económicos. Vamos a analizar, por ejemplo, el crecimiento del PIB. Es bueno sustentar por qué venimos en un retroceso de la desaceleración, en un proceso de desaceleración económica en estos 2 años. Recordemos que después de la pandemia, en el 2021 el crecimiento fue del 10.8, en el 2022 del 7.3. Y en el 2023, año y medio después de iniciar este gobierno, caímos a un estancamiento de casi no crecer, apenas el 0.6%. El mejor, este año, el ritmo sigue siendo lento, con un 0.7% en el primer trimestre y un 2.1% en el segundo. El mejor crecimiento del 2.1% en el último trimestre y el de julio del 3.7%, no se pueden interpretar como un camino de reactivación, pues está mucho más explicado por el incremento de los gastos en burocracia, el crecimiento de la nómina, subsidios y contratos de prestación de servicios, es decir, por la administración pública, cuyo crecimiento fue superior al 13% en el segundo trimestre y 7.7% en julio. En este sentido, no podemos hablar aún de reactivación cuando sectores productivos tan importantes como el comercio, la industria y la construcción están en balance negativo y el comportamiento de la inversión es extremadamente preocupante por su pronunciada caída, dado que la inversión afecta el crecimiento futuro de la economía. La inversión se mide como formación de capital bruto, el cual en el 2023 cerró en cifras negativas con una caída al menos 9.2%, lo que condujo a la tasa de inversión en el PIB fuera apenas 17%, la más baja registrada en los últimos 18 años. En el 2024 la inversión continuó su caída y en el primer semestre registró un decrecimiento de menos 4.2%. Esta tendencia tan negativa en el comportamiento de la inversión lo que señala es la profundización de la desconfianza del empresariado en un gobierno que cada día que amanece da más señales de no tener ni querer un rumbo positivo para el país. La incertidumbre política también repercute en los índices de inversión extranjera, la cual en el presente año cayó a su nivel más bajo desde la pandemia, registrando un menos 28.6% en el primer semestre. Según el Banco de la República, en agosto recientemente volvió a caer al 22%, alcanzando 5 meses consecutivos en esta dirección.
una esencia del problema de crecimiento, y es inversión privada. La inversión privada no lleva ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, sino 5 trimestres cayendo, doble dígito. ¿Por desconfianza? Por desconfianza. Efectivamente, lo que es más paradójico, y miren con mucho cuidado este dato que les voy a dar recientemente del Banco de la República, es que el flujo de capital colombiano para inversiones en otros países pasó el primer semestre del año pasado de 417 millones de dólares a 2.142 millones de dólares en este primer semestre. Es decir, un crecimiento del 400%, especialmente inversiones dirigidas a Panamá, España, Estados Unidos y México. Esto quiere decir, queridos amigos, que los extranjeros invierten cada vez menos en Colombia y los colombianos cada vez más en el exterior. Muy grave para el país. En agosto, pasando al sector, nuestro sector del comercio, tenemos que decir que las ventas al por menor, según la encuesta del DANE, en agosto del 22 crecían a un ritmo galopante, 15.4%, y el año cerró con el 10.2%, pero el desplome se produjo en el 2023 cuando el comercio cerró con una caída del 6.5% y con 15 de las 19 categorías o subsectores investigadas por el DANE con signos negativos. Igualmente, en lo corrido de este año caen 2.2% en los últimos 12 meses. En los últimos 12 meses retrocedieron 5.2% y se mantienen 13 de las 19 categorías en saldo negativo. Hasta julio se logró nuevamente un leve repunte con un crecimiento del 0.7%. Son varias las causas de esta impresionante caída y quisiera señalar las que en nuestro concepto son las más importantes. Sin lugar a dudas, el incremento de las tasas de interés del Banco de la República para combatir la inflación desestimó el consumo, especialmente el que se hace con tarjetas de crédito, dado que los intereses de estas llegaron a estar hasta por encima de un 40%. Afortunadamente ya regresaron a niveles del 27%, pero deberían seguir bajando. Si bien el banco actuó constitucionalmente en la lucha y en el mandato de luchar contra la inflación, este no fue el único motivo. También hay varias causas de esa desaceleración del comercio originadas por equivocaciones y políticas y decisiones de este gobierno. Vamos a mirar solamente algunas. La reforma tributaria del 2022 incrementó notoriamente los impuestos a las personas naturales, a los asalariados, y eso quiere decir que se le quitó a los colombianos capacidad de consumo, ahorro e inversión. Sin lugar a dudas, la eliminación de los días sin IVA en momentos en que se requiere reactivar la economía del país. También fue equivocado el incremento de aranceles del 40% a las confecciones y textiles importados, que obviamente causaron un detrimento en el consumo del clúster de la moda y estimulando fuertemente el contrabando. Tampoco dejemos pasar inadvertido la falta de reglamentación de la ley para poner IVA sobre las importaciones de menos de $200 en tráfico postal y envíos urgentes, lo que se hace desde Asia vía Estados Unidos, compitiendo con la producción y el comercio nacional de una manera desleal e ilegítima. Esta situación ya ha alcanzado cifras alarmantes con crecimientos de hasta 500% en los últimos 5 años. Este bloque de paquetes acaba de ser descargado en la terminal de carga del aeropuerto El Dorado en Bogotá. De estos pueden llegar al día unos 30 y en las cajas hay miles de productos que fueron despachados días atrás desde China. Y muchos se preguntan por qué son tan baratos estos productos. Que producen millones de unidades, ¿sí? Lo cual permite abaratar sus costos o su precio unitario. Su cadena logística o su cadena de abastecimiento está muy bien integrada. Aunque es un mercado que está en auge, no hay una medición consolidada de cuánto se está vendiendo en Colombia a través de esas plataformas, lo que preocupa a muchos sectores de la economía nacional. Y para terminar este análisis económico, tenemos que hablar del desempleo. Como consecuencia de la desaceleración de la economía y especialmente el mal comportamiento del comercio, la industria y la construcción, comenzamos a evidenciar consecuencias negativas en el comportamiento del mercado laboral del país.
El informe presentado por el DANE para el mes de julio de este año muestra un aumento en la tasa de desempleo del 9.6 al 9.9 desde el año pasado, registrando un incremento de 101.000 nuevos desempleados en Colombia, cifra que sugiere que la economía no está generando nuevos empleos y más bien se están destruyendo. Al descomponer por sectores, vemos una pérdida de 118.000 empleos en la construcción, mientras que en el clúster del comercio tenemos una pérdida de 198.000 puestos de trabajo. Mientras tanto, sobresale como sector que incrementa la creación de puestos de trabajo el sector público, con 164.000, es decir, empleos improductivos por cuenta del derroche de una mayor burocracia del Estado. Quiero finalizar este análisis económico concluyendo que en FENALCO estamos convencidos que si prosperan y se aprueban en el Congreso la nefasta reforma laboral y la innecesaria y peligrosa nueva reforma tributaria, sería el puntillazo final en esta maltrecha economía colombiana. Congresistas, un llamado: sean responsables, que en sus manos está el destino de miles y miles de empresas y empleos de los colombianos. La situación de la salud, la crisis creciente en el sector ya no es solo financiera, sino que comienza a pasar factura a miles de colombianos en la desatención de sus necesidades. En efecto, la última medición de agosto de Guarumo y Ecoanalítica arroja que el tema que hoy más preocupa a los colombianos es el acceso a la atención en salud. Y los problemas, esos financieros de los que tanto se ha hablado, ya llegaron a pediatría y a todo lo relacionado con la atención de niños enfermos. En 2023 en Colombia se cerraron 12.000 camas pediátricas y en los 9 meses de 2024 ya hay 7.000 camas menos. El sistema está en crisis, largas filas, desabastecimiento, inconformidad en general. La crisis del sistema es tan generalizada que tú no encuentras reales o mayores diferencias entre lo que está viviendo un usuario de una EPS intervenida o lo que puede vivir un usuario de una EPS que no está intervenida. Si bien Colombia ha mantenido cobertura superior al 98%, pese a las dificultades financieras que viene cargando el sistema desde años atrás, se observa un declive en la atención primaria y un deterioro de varios de sus indicadores. Según la Alianza Así Vamos en Salud, hay un incremento acelerado de las quejas registradas en la Supersalud, siendo el primer motivo la restricción en el acceso por cuenta de demoras en la autorización de citas y tratamientos. También el desabastecimiento de medicamentos ha agravado esta situación. Según cifras reportadas por el INVIMA, existen más de 259 referencias de medicamentos que durante el año 2024 han estado en monitoreo, riesgo o desabastecimiento. De otra parte, hablando de la quiebra del sector, la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, que agrupa a 221 centros, reveló que la deuda del sector aumentó a 16.8 billones de pesos, considerando que la crisis se agudiza por cuenta de la falta de gestión del gobierno. Como si esto fuera poco, el gobierno volvió a radicar un nuevo proyecto de reforma que es rechazada en su totalidad por pacientes y prestadores del servicio de salud. Si en las políticas públicas internas este gobierno ha sido errático, no sé qué ha quedado atrás en el manejo de las relaciones internacionales, contaminadas por el sesgo ideológico y el estilo retador de Petro. Con la mayoría de los países de la región se ha peleado o mantiene relaciones distantes. Muchos de sus nombramientos en embajadas y consulados han sido cuestionados por diversos motivos. Con nuestro aliado tradicional Estados Unidos las relaciones se han deteriorado y hoy gozamos de menos recursos de cooperación. Con la Unión Europea, como con muchos países de Europa y Asia, las relaciones son frías. La participación de Colombia en estos 2 años en escenarios internacionales y sus relaciones multilaterales como con la OEA y las Naciones Unidas han sido pobres y cuestionadas. Sobresalen en este escenario gris internacional el manejo y la posición cómplice y facilista con Venezuela, al no condenar y rechazar el fraude y la dictadura de Maduro.
También merece capítulo aparte la caprichosa y equivocada decisión de romper relaciones con Israel en contravía del sentir del pueblo colombiano, acabando con una relación con un país aliado que nos brindaba cooperación y negocios en tecnología, así como suministros de dotación y repuesto de nuestras Fuerzas Armadas. Tampoco le importó acabar con las exportaciones a ese país de nuestro carbón por más de 447 millones de dólares anuales, perjudicando a empresas, a miles de trabajadores y transportadores del país. Hoy el presidente Petro anunció que Colombia suspende sus exportaciones de carbón a Israel, que el año pasado fueron de 447 millones de dólares. La Asociación de Exportadores dice que la orden sería ilegal por romper acuerdos comerciales. No podíamos, a pesar que podríamos quedarnos por horas e inclusive días analizando la problemática y equivocaciones en otros frentes y sectores de la vida nacional, la crisis energética y de gas, el sector petrolero y minero, la situación de Ecopetrol, el debilitamiento de la moral de nuestras Fuerzas Armadas, a quien desde FENALCO, como lo dijo nuestro presidente, respaldamos irrestrictamente. Los bandazos políticos y la amenaza de una constituyente innecesaria, entre tantos y tantos temas que reafirman la situación de un país descuadernado. No podemos hacerlo por falta de tiempo, pero en el transcurso de los 2 días estos temas van a salir. Sin embargo, y para terminar esta primera parte, no podemos pasar por alto el capítulo de los escándalos políticos y de la corrupción en estos 25 meses de gobierno. Hacer un recuento de todo esto no es necesario, pues todos lo conocemos y es muy difícil por la gran cantidad. Pero eso sí, los colombianos nos preguntamos, ¿dónde están los billones de pesos que se han robado? ¿Dónde están los culpables y los actores intelectuales? ¿Dónde están los fallos de la justicia? Colombia merece respuestas porque el silencio en las decisiones y la impunidad tienen efectos negativos y desmoralizadores en la sociedad. El país no puede acostumbrarse a la ilegalidad ni a la impunidad con hechos tan graves y delictivos como los que han pasado. Visto lo anterior, no podemos ser de verdad, no podemos ser optimistas en la situación del país en lo que resta de estos 22 meses del gobierno actual. Por el contrario, todo indica que continuará desafortunadamente empeorando y nos toca rescatar al país después de estos 4 años, con la ayuda de todos. Desde hoy soy el presidente de toda Colombia y de todos los colombianos y colombianas. Es mi deseo y mi deber. ¿Cómo podría cambiar para bien esta tendencia si cada vez más se aleja de su promesa y su deber en el día de su posición de gobernar con todos los colombianos? ¿Cómo podemos creer si cada día es más excluyente? ¿Cómo le vamos a creer si gobierna más por X, con trinos extensos, cargados de odio, llenos de errores y de ortografía e inconsistencias, que ejecutando seriamente el liderazgo desde el gobierno? Cada día más la forma de dirigirse a los colombianos es con un lenguaje belicoso y agresivo, dividiendo, polarizando, así como insultando a líderes de la oposición, a expresidentes, arremetiendo contra los empresarios, contra el Consejo Nacional Electoral, el Congreso, los periodistas, los magistrados, las Cortes, en fin, todos aquellos que discrepen de sus opiniones. Si Colombia no hace las reformas, pues el estallido social va a volver. La élite política colombiana levanta ese pensamiento porque son nostálgicos de la esclavitud. Todo policía de barrio sabe dónde queda la olla. Lo que pasa es que la olla compra al policía. Poco entiendo de por qué los hombres negros puedan ser conservadores. Que los blanquitos ricos no se crean que no tienen sangre negra en sus venas, porque sí la tienen. No matan al periodista que solo repite como loro la ideología de los dueños del capital, que son sus patrones. No, matan al que critica. No le gritan a Petro, los ricos del país, fuera Petro. Son los asesinos, los mismos que gritan fuera Petro. Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia. ¿De verdad ustedes creen que es posible cambiar el rumbo en estos 22 meses?
Pero no nos desanimemos. Hay otra cara de la moneda, otra cara bien diferente. Y es que si bien es cierto que el balance del panorama del gobierno han pintado en estos 2 años es negativo y desolador, también tenemos que destacar que hay otra cara de la moneda en nuestra realidad del país que es positiva y esperanzadora, la que encarna la institucionalidad del país, tanto pública como privada por una parte, y la que lideran desde las regiones muchísimos de nuestros mandatarios locales y regionales que iniciaron su periodo en enero del año pasado, en enero de este año. En cuanto a la institucionalidad, han sido muy importantes las actuaciones de las altas cortes, los organismos de control para salvaguardar nuestra democracia, así como la de algunos congresistas que han hecho un trabajo correcto y admirable. Por su parte, el Banco de la República ha cumplido con su mandato constitucional de buscar cómo derrotar la inflación. También es valerosa y esperanzadora la posición firme de los líderes del periodismo y columnistas de opinión, a quien también les hacemos un homenaje porque constantemente vigilan, investigan, opinan y no tragan entero. ¿Se robaron 1 billón de pesos? Aunque el exdirector Ornado López dice que fueron 380.000 millones de pesos, en Sigue la W hicimos las cuentas Y nos dio más de 1 billón de pesos. Si realmente el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene algún tipo de intencionalidad de mejorar las cosas, lo primero que tiene que hacer es dejar de hablar mal de los empresarios, acabar con el discurso antiempresariado que hoy por hoy está en Colombia. Que las periodistas en este país somos las muñecas de la mafia. ¿Cuánto irrespeto, resentimiento y odio hay en esa afirmación? Tijera fue el mensaje que le mandó el Congreso ayer al presidente en las comisiones económicas, al ministro de Hacienda, a los funcionarios públicos. Cuiden la plata del Estado. La confesión de Sneider Pinilla en semana abre una caja de Pandora de la corrupción asqueante. Queda el interrogante de por qué la pasividad de la fiscal Luz Adriana Camargo y su fiscalía en este caso de corrupción. Por su parte, desde FENALCO hemos entendido que formamos parte de esta institucionalidad y por eso nuestra posición frente al acontecer nacional y el día a día de este gobierno hemos sido firmes, diciendo claramente y sin tibieza lo que consideramos es equivocado e inadmisible. Hoy nuestra posición es y será inquebrantable por más presiones que recibamos. También es importante destacar la gobernanza y la construcción de desarrollo desde nuestras regiones, departamentos y municipios. Numerosos alcaldes y gobernadores, muchos de ellos sin contar con el apoyo y recursos del Gobierno Nacional, vienen gobernando con responsabilidad y centrados en la solución de los principales problemas de los ciudadanos. Como en este Congreso queremos mirar y proyectarnos más hacia el futuro, creo que es conveniente plantear que estas dos caras de la moneda bien distintas nos dejan reflexiones de conveniencia sobre continuar teniendo un régimen tan centralizado y presidencialista o migrar hacia un mayor fortalecimiento y empoderamiento de las regiones con mayor capacidad de gestión y de recursos para gobernar. Promover una distribución más equitativa del poder entre el gobierno central y las regiones fortalecerá la democracia, permitiendo que las comunidades locales tomen decisiones que reflejen sus necesidades y realidades. Una mayor autonomía regional permitiría mejorar la gestión pública a nivel nacional, potencializando el desarrollo de las regiones desde las vocaciones de los territorios. Esa es la Colombia profunda que necesitamos entre todos impulsar. Si logramos lo anterior, Colombia tendría un desarrollo económico y social más equilibrado, más justo, más compatriotas saldrían de la pobreza. Las regiones podrían aprovechar sus ventajas competitivas, diseñar políticas públicas, estrategias económicas y sociales de acuerdo con sus recursos naturales, capacidades productivas y necesidades, disminuyendo la dependencia de la voluntad política y los recursos del gobierno nacional de turno. Colombia necesita a gritos fortalecer la gobernanza desde los 32 departamentos y 1.103 municipios del país. Vamos a hablar del camino hacia el futuro. Queridos participantes e invitados a este Congreso, nos quedan 22 meses y 12 días para que en el 7 de agosto del 2026 termine este gobierno e inicie uno nuevo.
esperamos y tenemos que lograr que ese sí sea el del verdadero cambio que Colombia necesita. Pero vale la pena reflexionar que para la elección de la segunda vuelta presidencial nos quedarían menos de 21 meses y para la primera 19. Sin embargo, el verdadero cambio se empieza a gestar en las elecciones del Congreso en marzo del 2026 y estamos apenas a solo 17 meses. Es algo así como que tenemos el reto de 3 elecciones para un nuevo gobierno, para conseguir un verdadero cambio, ese que queremos más del 70% de los colombianos y que le dé un nuevo rumbo estratégico al país. Sin embargo, ¿estamos preparados? ¿Sabemos cuál es el camino? ¿Nos estamos preparando como sociedad para conducir al país a buen puerto? Seguramente no tenemos claras estas respuestas, pero lo que sí creemos desde FENALCO es que necesitamos unirnos, cohesionar fuerzas, talentos, voluntades, visión de país y elaborar una agenda que nos una. No podemos esperar pasivamente que las cosas se den por sí solas. Tampoco esperar a que llegue solitariamente a la presidencia un redentor o un caudillo. Esta Colombia que tanto amamos es de todos y es responsabilidad de todos ayudar a pavimentar la carretera para el viaje y la llegada del verdadero cambio y lo tenemos que hacer desde ahora. Hoy más que nunca es vital que entendamos como empresarios que el camino hacia el progreso no puede ser recorrido en soledad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos menos de 2 años y es necesario empezar ya a definir todo lo que tenemos que reparar y construir. Es necesario formar equipos interdisciplinarios con participación de diversos sectores de la sociedad civil que quieran sumarse, como la academia, actores políticos, organizaciones sociales, el empresariado y la ciudadanía en general. Solo podemos enfrentar con éxito los retos que afronta la economía, el sistema republicano y la democracia liberal si nos unimos. Esta primera acción de reparación tendría tareas tan importantes como, por ejemplo, evaluar todas las medidas que a través de decretos y resoluciones que en los últimos años este gobierno ha emitido y que van en contravía de nuestras libertades individuales y económicas, que amenazan nuestra democracia y el Estado social de derecho y afectan al tejido empresarial. Realizar el mismo proceso, pero con los actos legislativos que han pasado en el Congreso, es decir, reformas en contravía de fortalecer la democracia, la libre competencia y la economía de mercado. Por supuesto, estas acciones requieren financiación y el sector privado, como parte de la institucionalidad, es también parte del compromiso de la defensa de la patria. Primero hay que salir a financiar procesos y luego sí a financiar candidatos. Esto quiere decir que para buscar el rumbo estratégico que el país necesitamos la construcción de un proyecto colectivo, económico y social que necesariamente involucre al empresariado como motor del desarrollo y a la institucionalidad del Estado como pilares de la defensa y fortalecimiento de la democracia y los entes territoriales con mayor autonomía y a nuestras fuerzas militares como garantes de la vida y honra de los colombianos. En este orden de ideas consideramos que es indispensable invitar juristas, congresistas, universidades a que se encarguen de preparar un número importante de proyectos de ley o decretos que debería tener desde el día 1, para no perder tiempo, un nuevo gobierno y radicar primero aquellos que estén orientados a reparar, a reconstruir, a las contrarreformas y segundo los que sean necesarios para seguir el rumbo del país. Es necesario construir una agenda de prioridades que conduzca a un gran pacto social y político entre todos los sectores políticos, académicos, sociales interesados en cambiar el rumbo de Colombia. A manera de ejemplo, quiero compartir con todos ustedes que en el Congreso de FENALCO celebrado en Cali hace un año, propusimos algo similar a los alcaldes y gobernadores que fueran elegidos y hemos venido concertando una agenda programática de prioridades y hoy, 8 meses después, hemos acordado y firmado más de 20 acuerdos programáticos para el desarrollo de nuestras ciudades y departamentos. Desde FENALCO nos ofrecemos a buscar acuerdos para convocar estos grupos multidisciplinarios lo más pronto posible. Principios y valores de este pacto social y político por Colombia. Para lograr la construcción de esta agenda programática es necesario definir primero los valores y principios que la regirán. Queremos proponer hoy al país 5 pilares fundamentales: el respeto y defensa de la democracia y del Estado de Derecho. El respeto de la Constitución no es una opción para los gobernantes, es una obligación. La lucha sin cuartel contra la corrupción.
el fortalecimiento y respaldo a nuestras fuerzas militares hoy debilitadas. Tenemos que devolverle su moral en el esfuerzo para proteger a los colombianos, el impulso al crecimiento económico de la generación de empleo y el bienestar y la prosperidad social para todos. El rol del empresariado. Nosotros, por supuesto, en estos 2 meses nuestro objetivo primordial debe ser seguirle apostando al país, a nuestras empresas. No hay que tirar la toalla y hay que trabajar y trabajar aún con más ahínco. Esa porquería metida en la cabeza nos lleva a pensar que la vida del ser humano es trabajar, trabajar y trabajar. ¿Qué va? Se le dijo, qué equivocación tan garrafal. De verdad discrepamos totalmente del presidente, dando mensajes equivocados y dándole mal ejemplo a nuestra juventud. Este país lo hemos sacado adelante generación tras generación, con esfuerzo y trabajo, y lo seguiremos haciendo con entusiasmo y amor patrio. El año pasado en Cali, en el Congreso decíamos la importancia de que los empresarios tengamos que estar más presentes y proactivos en la vida política del país. La política y la economía y por consiguiente la actividad empresarial están íntimamente ligados, de allí la importancia de involucrar y ser más protagonistas en el devenir del país. En estos 2 años se ha generado más conciencia al darnos cuenta del daño y la destrucción que puede causar un mal gobierno e inclusive de las amenazas de no poder preservar la democracia y nuestro Estado social de derecho. Si queremos recuperar el rumbo, necesitamos hoy más que nunca un compromiso indeclinable del empresariado en este proceso de cara al 2026. Este compromiso no debe ser solo con financiación de campañas de candidatos, sino mucho más propositivo y exigente, como participando con ideas y grupos y asociaciones en gremios para ayudar en la agenda de prioridades. Igualmente sensibilizando como socios de su gestión a los trabajadores de sus empresas, también revisando detenidamente las actuaciones de los actuales congresistas para no equivocarse nuevamente en elegir a aquellos que precisamente han traicionado la democracia y al empresariado del país. Es necesario apoyar candidatos a aquellos que se comprometan con una agenda programática de prioridades y a buscar procesos de unión y convergencia para evitar la dispersión y división entre candidatos que defienden los mismos principios. Y por eso tenemos que hablar también, ya terminando, de la responsabilidad de los candidatos. Desde FENALCO estamos convencidos que para corregir el rumbo se requiere un gobierno bajo el liderazgo de un presidente con un equipo cuyo objetivo principal sea un compromiso con los valores democráticos, ejerciendo un gobierno que trascienda divisiones y sesgos ideológicos para priorizar el crecimiento económico y el bienestar social. Un gobierno que entienda que para sacar adelante el país se requiere trabajar estrechamente con el sector privado, y un gobierno que respete la separación de poderes, el fortalecimiento de la institucionalidad y la garantía al derecho a la propiedad, al libre mercado y a la competencia. Esto es clave hacia el futuro. Sin duda, ya hay en el ruedo y habrá más precandidatos que se identifican con estos principios y valores de los que hemos hablado aquí en esta mañana. Pero la gran preocupación de la mayoría de los ciudadanos que requiere el cambio de rumbo es cómo llegar en coalición con un candidato de convergencia que lo garantice. Por eso hoy les hacemos un llamado a los que ya están lanzados y a los que vienen, a pensar en el bien colectivo del futuro del país por encima de sus intereses personales, a enfrentar en la contienda electoral sin egos y ser capaces de dar un paso al costado cuando el favoritismo de la opinión no les favorezca y, por supuesto, apoyar a los que siguen. Reflexión final. Para terminar esta intervención, quiero reafirmar que Colombia sí tiene futuro. Tenemos más país que este mal gobierno, pero ese futuro que queremos, tenemos que ayudar a construirlo. Hoy el pueblo colombiano ya sabe
que ese discurso de odio, de insultos y divisiones no conduce a nada bueno y que la incontinencia verbal populista solo conduce a la destrucción y desprecio por las instituciones. Hay que cambiar el rumbo del país y solo lo podemos hacer unidos, dejando de ser personas y organizaciones que nos quedemos solo en la comodidad de la crítica y despertemos a la acción. Tenemos que volver a soñar, a rescatar nuestros principios y valores para construir una sociedad más sana y equitativa. Reafirmo lo dicho hace un año, no podemos esperar a que llegue un Mesías para salvarnos. Todos somos parte y dolientes de esta hermosa y diversa Colombia llena de riquezas y oportunidades. Todos somos responsables de su futuro. Sumemos lo bueno que tenemos y nos une. Es que la unidad no es una opción, es una necesidad. Señoras y señores, Colombia los necesita. Colombia nos necesita. Sin ego, sin egoísmo. Nos necesita con una sola bandera. Esta bandera única de Colombia, la única, es nuestra bandera tricolor. Y haciéndole honor a nuestro escudo nacional para vivir en libertad y orden, como reza él, porque juntos somos más. Mi bandera, mi país me hace vibrar, me hace sentir. Mis sueños voy a conseguir. Yo sí quiero seguir. Sumemos lo bueno. Yo sí quiero compartir. Sumemos lo bueno. Sumemos risas y abrazos. Sumemos lo bueno. Sumemos respeto. Sumemos trabajo y ganas de seguir. Sumemos lo bueno. Muchas gracias.